Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien y que estéis aprovechando este día al máximo, creciendo y creando desde una sola energía, la energía del amor. Hay dos formas de crear en esta vida, una es desde la energía del amor, otra es desde la energía del miedo. Tú decides en tu libre albedrío, pues dónde vas a poner tu atención. Vivimos en un mundo dual, negatividad, positividad, luz y sombra, dolor y placer, miedo y amor. Cada ser humano está decidiendo constantemente, de forma consciente y de forma también inconsciente, aquí es donde está la clave, está decidiendo dónde pone su atención. Lo importante es sacar a la conciencia precisamente, darnos cuenta de que estamos creando en nuestra vida a través de la energía del miedo y que ese no es el camino del alma. ¿Qué significa crear desde la energía del amor? Pues significa crecer en tu vida, significa tener objetivos, propósitos en cuanto a tu salud, tus relaciones, tu economía, tu trabajo, pues máximos. Es decir, tú tienes que decantarte por una salud increíble en tu cuerpo y saber, entender qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te va a llevar a ese estado saludable, porque todo está en ti, porque solamente depende de ti. Todo lo que hagas para que te lleve a ese estado de salud, que ya sabes que el canal por el que llegas a la salud son los hábitos de vida saludables, todos conocemos cuáles son, pues todo lo que hagas que te lleve hacia esa dirección, hacia esa visión de tu mejor vida en la Tierra en cuanto a la salud, pero podemos hablar de las relaciones, de la economía, del trabajo, da igual, es siempre lo mismo, pues todo lo que hagas para llegar ahí significa crear a través de la energía del amor. Todo lo que sea que no te lleva allí está creando desde la energía del miedo, de la negatividad, de la contracción. Nosotros hemos venido a expandir nuestra alma. Expandir nuestra alma significa precisamente vivir con salud alta porque tú te lo trabajas, vivir con relaciones extraordinarias a nuestro alrededor porque tú primero estás siendo esa persona que vibra en ¿qué es para ti una persona extraordinaria? Si a cualquier persona le preguntáramos qué tipo de personas quieres a tu lado, pues todo el mundo te va a decir que quiere a su lado una persona sincera, lógicamente, una persona honesta, una persona con una actitud positiva ante la vida, alegre. ¿Quién no quiere a ese tipo de persona a su lado? Nadie te va a decir que prefiere una persona victimista a su lado, una persona que siempre está quejándose, que siempre está hablando de negatividad. Nadie te va a decir eso. Por lo tanto, tú tienes que ser primero esa persona, vibrar en esa vibración y luego llegan a ti las personas que quieres a tu lado precisamente por el propio principio de vibración y aparecen las personas pues con las que quieres estar porque tú ya eres esa persona. Y esa es la manera en la que nosotros construimos relaciones extraordinarias, desde los valores, desde los principios del ser humano, haciendo el bien, por supuesto, y siendo una gran persona. Y luego tenemos el área del trabajo, de la economía, del negocio, de las empresas, el área del dinero, es muy importante, fundamental. El no cuidar, el no conocer, el no dominar esta área es lo que a la mayoría de las personas les lleva a enfermar, les lleva a mantener relaciones tóxicas o relaciones de dependencia o relaciones que por interés, pero no relaciones desde el amor verdadero. Por eso no nos han enseñado a dominar el juego del dinero y es algo que tenemos que aprender por nuestra cuenta. Tenemos que hacernos responsables. No te lo van a enseñar ni en el colegio, ni en la educación, ni en la universidad, ni en ningún sitio. Porque no interesa, tienes que ser tú. Y además somos nosotros los responsables de nuestra salud, de nuestra economía y de nuestras relaciones. Porque hemos salido del victimismo. Porque somos nosotros los que salvamos y solucionamos nuestra vida siendo proactivos, creando la mentalidad adecuada. De eso me encargo yo, de enseñarte esa mentalidad. Y luego saber, entender que lo que te va a llevar a la mejor vida va a ser las acciones que lleves cada día, los hábitos que construyas en tu vida en base, por supuesto, a la mentalidad que entrenes cada día.
Así que es fundamental, eso significa crecer desde el amor. Crecer desde el miedo es una persona que está en el victimismo, que está en la queja, que está en la negatividad, que está con su atención puesta en las fuentes de negatividad, que por cierto son la mayoría que vas a encontrar allá afuera. Por eso hay que alejarse de la masa, directamente tienes que ser una persona que se sale de ese rebaño, porque si no vas a estar en lo que está todo el mundo, que es en las fuentes que conocen todas las personas y en las cuales creen. Son fuentes que se llaman medios de manipulación de masas, así de claro. Están manipulando a través del miedo que entra en tu mente para que construyas una realidad, la que a ellos les interesa, que por cierto es una realidad llena de caos, de desastre, de enfermedad y de pobreza. Cuando tú te giras y dejas de atender a esas fuentes de manipulación y empiezas a buscar tus propias fuentes, que las vas a encontrar principalmente, las vas a encontrar en los libros, las vas a encontrar en los mentores, las vas a encontrar en los grandes maestros espirituales fuera del filtro de la religión, en la sabiduría, en el conocimiento verdadero, el iniciático, los principios, las leyes universales, el principio del mentalismo, el mismo conocimiento que conocen esas personas que desde las élites están haciendo el mal, porque dominan esos principios. Lo que pasa es que los están utilizando para el mal. Nosotros los vamos a utilizar para el bien, para construir nuestra mejor vida, para ser influencia positiva en el mundo de cara a las demás personas y servir de ejemplo para construir un mundo mejor. El mundo mejor se construye desde lo individual, desde ti mismo, desde ti misma, cambiándote tú, y después, cuando cambias tú, empieza a cambiar mágicamente, que empieza a cambiar todo fuera, empieza a cambiar en tu entorno, en tus relaciones, en todo, absolutamente en todo. Empiezan a fijarse en ti, en tu nivel de energía, en por qué te va tan bien la vida, qué estás haciendo diferente. Te empezarán a preguntar, pues lo que estás haciendo diferente es que has cambiado tu forma de pensar, tu mentalidad, tu sistema de creencias. Así que el cambio es ese. Empezamos a crear desde el amor. Eso es lo que nos libera, es lo que al alma le hace sonreír, lo que nos libera del estrés, de la ansiedad, de la depresión, de cualquier estado emocional negativo. Estamos hablando del estrés esta semana, estamos hablando de la ansiedad. Es una semana importante porque está a la orden del día a nivel mundial. ¿Quién no se siente estresado en su vida a nivel negativo, con preocupación, con ansiedad, deprimido? Es donde nos ha llevado este sistema. Pero da igual, vamos a hacernos responsables, no vamos a echar ni siquiera la responsabilidad al sistema. Aunque venga de esa fuente de negatividad, de esa contaminación cultural, nosotros tenemos la posibilidad, porque somos creadores de realidad, de cambiar, de transformar esas creencias, de mirar hacia otro lado. Eres libre, te lo estoy diciendo. Por eso tienes que empezar a dirigirte hacia el conocimiento adecuado, el que te va a hacer mejor, el que te va a hacer construir una gran vida. Si esto hay que ser más prácticos en la vida, si hasta ahora no nos ha funcionado nuestra manera de pensar, nuestros hábitos, nuestra rutina, lo que hace todo el mundo, porque a casi todo el mundo le va mal, vamos a hacer algo diferente, vamos a comprobarlo por nosotros mismos, vamos a probar, vamos a tener fe en estas leyes, en estos principios, en este conocimiento, en esta mentalidad. Compruébalo tú mismo, tú misma, y luego verás que va a funcionar, porque le funciona a todo el mundo. Esto es algo que yo llevo practicando ya muchos años y sin duda es lo que está haciendo que mi vida sea cada vez mejor en todos los sentidos, en todas las áreas. Y mi alma se alegra porque está creciendo, porque está contribuyendo, porque con mi propia vibración, con mi propia mentalidad, ya la gente que tengo cerca, pues de alguna manera se influencia, y esto es buenísimo. Esta es la mayor contribución que podemos hacer. Así que esa es nuestra responsabilidad. Vamos a crecer, vamos a seguir aprendiendo juntos. Si es la primera vez que estás viendo un entrenamiento pues de los míos, en YouTube, en Instagram, en el podcast, en Spotify, que por cierto os saludo a todos los que estáis allí, en mi canal en YouTube, sea donde sea, pues me llamo Luis Garre y estoy ayudándote a despertar a una mayor conciencia, estoy ayudándote a reprogramar tu mente, porque el programa antiguo mental, el sistema de creencias antiguo, no te está llevando, no te ha llevado a tu mejor vida.
y aquí hemos venido a experimentar nuestra mejor vida. Por lo tanto, se puede reprogramar, podemos dejar fuera ese programa antiguo y podemos introducir un nuevo programa mental de creencias que nos lleve a nuestra mejor vida. De eso me encargo yo, es lo que te estoy enseñando en mis mentorías, en mis vídeos públicos, en todo el contenido que publico, en mis libros, que principalmente los vais a tener en la trilogía Eres Alfa y Omega. A todos los que os está ayudando este conocimiento, resuena con vuestro corazón, tenéis que empezar por aquí, este es el inicio, Eres Alfa y Omega, el tomo 1, son 3 libros, los vais a tener pronto disponibles en mi página web, pero este es el primer libro y por ahí se empieza a transformar, a programar tu mente y ponerla al servicio de tu corazón. Y ese es mi trabajo, ese es mi propósito. Por eso, hoy vamos a seguir creciendo juntos, voy a hablaros del estrés, de la ansiedad, vamos a aprender cómo eliminar el estrés acumulado y la tensión nerviosa, cómo se cura el estrés, cómo se cura la ansiedad. Yo experimenté hace más de 12 años, 13 años ya, pues una crisis de ansiedad importante, digamos que supe lo que era la ansiedad, estuve más de 2 años con problemas de ansiedad generalizada que vinieron a consecuencia pues de una relación que no funcionaba y también de un problema en el área del trabajo. Normalmente las fuentes de nuestra ansiedad van a venir o de las relaciones o del área laboral porque no nos gusta lo que hacemos, porque realmente no nos sentimos felices en ese trabajo o porque está ocurriendo algo a nivel interno con los jefes, con los compañeros, con lo que quiera que sea, pero al final siempre viene de ese tipo de fuentes. También puede venir de una experiencia negativa en el pasado que nos ha marcado y que no hemos sabido sanar, resolver y nos sigue creando ansiedad, estrés porque se ha prolongado en el tiempo, porque hubo un impacto emocional negativo en nosotros. Puede venir porque hay un problema con un ser querido que no se ha resuelto y que se ha quedado enquistado. Puede venir por un estilo de vida poco saludable o estresante o directamente insano. Esas son las fuentes principales de nuestra ansiedad. Por eso, cuando yo experimenté la ansiedad, que ya te he explicado cuáles fueron mis fuentes, lo primero que hice fue reconocerlo, fue decirme a mí mismo de forma honesta que estaba pasándolo mal, que estaba sintiendo ansiedad. Yo no sabía lo que era la ansiedad, nunca la había experimentado. Por eso ahí me lo reconocí, sabía que estaba ocurriendo algo, me di cuenta que era un estado de ansiedad y empecé pues a entender qué era eso de la ansiedad, empezar desde el conocimiento. Tienes que saber lo que te ocurre, por qué te ha ocurrido, qué te ha llevado ahí y cómo se soluciona. A partir de ahí mi parte intuitiva me decía que lo tradicional, lo que hacía todo el mundo, las pastillas, la medicación, todo eso no iba a solucionar de raíz mis problemas de ansiedad. Por eso me fui a lo que mi corazón me seguía guiando y me decía, eran los hábitos de vida saludables, era cambiar en cuanto a el estilo de vida, un estilo integral del que voy a hablarte ahora. Me inventé incluso mis propias estrategias para resolver esos problemas de ansiedad que luego publiqué en un libro que llamé Lo que hice para superar la ansiedad, que está en Amazon, que lo puedes conseguir en formato electrónico de papel si estás pasando por ese estado de ansiedad. Es un libro que lleva ya muchos años ahí en Amazon y que sigue funcionando, sigue ayudando a muchas personas. Y lo plasmé ahí porque vi que como yo lo superé, de la manera que yo lo hice, le podía servir de utilidad a muchísimas personas y por eso hoy una de mis mentorías está dedicada completamente a salir de problemas de estados emocionales, de estrés, de ansiedad, depresión y todo eso. Porque entendí, porque lo superé y por eso me convertí en mentor, porque el mentor es el que obtiene resultados de verdad en cuanto a lo que ha podido superar y experimentar por él mismo. Por lo tanto, así es como me decidí a ayudar a tantas personas, partiendo de una crisis personal y de luego, lógicamente, un aprendizaje. Pero entender qué es la ansiedad era fundamental, por qué había llegado yo ahí. Por eso, para eliminar el estrés, para eliminar la ansiedad, tenemos que, número 1, reconocerlo, sacarlo a la luz, reconocer que tenemos un problema. Hay mucha gente que no lo reconoce, ¿eh? Hay mucha gente que evita hablar de ello, que lleva años con ansiedad, con estrés y que cree que es lo normal, que esa es la forma en la que vive todo el mundo o que directamente por sus propios miedos no lo reconoce porque las fuentes de su ansiedad pues no se atreve a cambiarlas, no se atreve a enfrentarse a ellas. Lógicamente no lo va a solucionar. Una de las mayores fuentes de ansiedad precisamente es la procrastinación, es decir, no solucionar aquello que te está creando ansiedad. Y en esto somos expertos. Hay muchísimas personas que no lo van a hacer nunca. Pero hay que ser valientes. A esta vida no hemos venido a sobrevivir, hemos venido
a vivir con letras mayúsculas, es decir, a disfrutar, a ser felices, a experimentar, a crecer, y la ansiedad no nos va a dejar. Por eso tenemos que solucionar ese problema, tenemos que ser proactivos. Una vez que lo hemos identificado, nos toca pasar a la acción, solucionar. Es decir, mis fuentes de ansiedad, ¿cuáles eran? La relación, pues tuve que terminar con esa relación. Aunque había sentimientos, lo que siempre ocurre en las relaciones, crees que puede cambiar, que puede mejorar la relación. Realmente estaba entre la espada y la pared, o mi salud o mi relación, y me decanté por la salud, lógicamente. La falta de experiencia en la vida, creerte que eso se va a solucionar, creerte que no pasa nada porque estés con altibajos emocionales continuos, con discusiones, etcétera, etcétera, estados emocionales llenos de altibajos, te crees que, no, que es gratuito, que no te va a pasar nada, que no hay ningún problema. Nada es gratuito en la vida, todo tiene un precio. Toda esa acumulación de estrés, de altibajos, de problemas, se estaba acumulando en mi cuerpo, yo no me daba cuenta y ese proceso se iba alargando, yo no lo solucionaba, me estaba creando un impacto emocional negativo que se estaba quedando en mi mente acumulado y que estaba generando lo que después desembocó en la ansiedad. Así fue como lo entendí y por lo tanto pasé a la acción porque ya no me quedó otra. Esto nos suele pasar a los seres humanos cuando estamos entre la espada y la pared, nuestra salud está muy mermada, pues no te queda otra que dar pasos decisivos y ahí pues di esos pasos y solucioné las fuentes de mi ansiedad. También en el área del trabajo tuve que solucionar lógicamente cualquier fuente de ansiedad para empezar a salir de ese estado. Y luego pues entendí que realmente la forma de solucionar realmente ese proceso en el que yo había entrado iba a ser otro proceso a la inversa, es decir, un proceso en el que buscara la calma, en el que buscara la tranquilidad, en el que buscara la paz interior. ¿Cómo podía llegar ahí? Bueno, pues sabía perfectamente que era un estilo de vida saludable. Yo realmente siempre he llevado un estilo de vida saludable, soy deportista, siempre desde pequeño me alimento de forma sana, siempre he tenido muy en cuenta todo eso. Pero sabía que más que nunca ahí tenía que estar muy pendiente de cuáles eran los alimentos adecuados, el ejercicio adecuado, qué tipo de ejercicio va mejor para la ansiedad, todo eso lo estuve investigando, lo puse en práctica y me di cuenta que funcionaba. Empecé a aprender a meditar nunca lo había hecho, hacer trabajos de relajación diarios, tampoco lo había hecho nunca, pero vi que funcionaban, vi que lo comprobé por mí mismo y que sí que me estaban sacando poco a poco de esos estados emocionales negativos. Trabajé en cuanto a mi felicidad, esto también es muy importante, es decir, me atendí a mí mismo, que era lo que más me gustaba hacer. Si en ese momento no me apetecía salir demasiado, tener demasiados estímulos externos porque estaba en esos problemas de ansiedad donde no tenía muchas ganas de ver a los amigos, etcétera, tenía que atender a lo que realmente me apetecía hacer, no hacer las cosas por hacerlas, para agradar a los demás, por el qué dirán, etc. Era un momento en el que estaba cuidándome, mimándome a mí mismo al máximo, entendiendo que tenía que volver a encontrar mi centro, mi equilibrio otra vez en mi propia vida para empezar, porque lo primero es ese equilibrio que hemos perdido, esa angustia interior que estamos sintiendo, tenemos que volver a esa paz poco a poco y por eso entendí que finalmente la ansiedad te lleva a desequilibrarte, es un desequilibrio en tu energía. Por eso, que realmente me afectó al sueño, al descanso, lógicamente, estaba más cansado, con cansancio crónico, todo viene siempre a nivel mental, a nivel emocional y se acaba reflejando a nivel fisiológico en nuestro cuerpo físico. Por eso empiezas a tener problemas del aparato digestivo, por ejemplo, hacia malas digestiones, el sistema de defensas bajo, lógicamente, por el propio estado emocional, los niveles de azúcar también se alteran, tenemos que cuidar mucho la alimentación en esos momentos y entonces pues fue cuando ideé varias estrategias que plasmé en ese libro, en lo que hice para superar la ansiedad, que les puse nombres y bueno, algunas de ellas, pues por ejemplo fue la estrategia de las pequeñas metas. La estrategia de las pequeñas metas era tratar de mantenerme, de hacer cosas que me hiciesen feliz durante 2-3 horas, de cuidar mucho mis pensamientos a nivel cognitivo, es decir, mirar el punto de vista de cada cosa que me ocurría, el aprendizaje que estaba obteniendo de ello, no ser impaciente en cuanto a querer estar ya
bien, porque tenía que entender que estaba dentro de un proceso, que no era de la noche a la mañana, no había ocurrido de un día para otro. Por lo tanto, tenía que vivir ese proceso a la inversa y era un proceso que iba a durar en el tiempo, lógicamente, pues para que volviera yo a adaptarme pues a esa paz perdida, a esa paz interior. Por lo tanto, esa estrategia de las pequeñas metas, pues fue simplemente tratar de ponerme como única y máxima meta llegar a mediodía, desde por la mañana a mediodía, pues habiendo controlado más o menos mi ansiedad, porque había hecho mi parte, es decir, había hecho pues ejercicio físico, había controlado esos pensamientos que me boicoteaban, había hecho la meditación, había relajado mi mente, había hecho unas respiraciones, había entendido pues cómo iba avanzando poco a poco, aunque fuesen pasos pequeños. Esa estrategia me ayudó muchísimo. Esa estrategia la cuento en profundidad en ese libro. También aprender a valorar y agradecer lo que nunca agradecemos. Esto es algo que sube la vibración y que aprendí a hacerlo también desde esa época. Es decir, aprender a valorar desde la salud que tienes, que es lo más importante, tener los 5 sentidos intactos, poder caminar, poder mirar, poder saludar a las personas, es decir, salir a la calle, tener contacto con la naturaleza, tener una comida familiar, pues lo valoraba todo al máximo, porque cuando estás en un estado de ansiedad tan generalizado es muy difícil, como no empiezas desde lo más bajo a valorar los pequeños minutos de tranquilidad que vas experimentando y que vas construyendo, no vas a avanzar, porque es como si empezaras desde cero. Por eso la humildad se practica mucho en las crisis personales, porque tienes que empezar a valorar lo que antes dabas por hecho y no valorábamos. Pues fue una estrategia que me ayudó mucho, aprender a valorar desde lo más pequeño, pues todo, absolutamente todo, desde el momento en el que despertaba y me daba cuenta que tenía un nuevo regalo, tenía una nueva oportunidad, que era un día nuevo que me iba a servir para seguir aprendiendo en este juego de la vida. Romper el bucle fue otra de las estrategias. Esa estrategia consistía en, pues simplemente en hacer algo distinto, físicamente distinto a lo que estaba haciendo en el momento en el que yo mismo estaba empezando a alimentar con pensamientos negativos ese nivel de ansiedad. Si estaba en mi dormitorio o, por ejemplo, en mi casa, pues viendo la televisión o lo que quiera que fuese, en esos momentos todavía veía la televisión, te estoy hablando de hace más de 13 años de mi vida, lógicamente cambié todos esos hábitos y pues me daba cuenta que mi nivel de ansiedad iba en aumento. Entonces lo que hacía era romper el bucle totalmente, es decir, hacer algo distinto completamente a lo que estaba haciendo en ese momento. Ahí me daba cuenta que mi mente, en esa distracción a la que yo le estaba induciendo, pues veía cómo se reducía mi nivel de ansiedad. Simplemente me iba a salir a la calle, o salir a caminar, o hacer ejercicio, o llamar a un amigo y salir a hablar con él, o tomar un café. Eso me daba cuenta que la mente, el juego de la mente, rompía ese bucle y me ayudaba muchísimo. Sacarlo fuera fue otra estrategia, nos alivia mucho cuando tenemos ese problema de ansiedad, tenemos que liberar esas emociones, todo eso que hay dentro de nosotros. En un momento dado hay que contarlo pues a tus seres queridos, a tus padres, a tu mejor amigo o amiga, liberarte de todo eso que hay dentro de ti, explicarle lo que te está ocurriendo y ya está, es decir, no alimentarlo más, pero sí que los seres queridos están para eso. Sacamos fuera lo que nos pasa, nos alivia que alguien nos pueda entender, nos pueda comprender. Si es una persona que ha pasado por esos problemas de ansiedad, lo va a entender. Si no, no lo va a entender. Esto también sucede. Por eso es mejor pues explicarlo, y si, como te digo, se lo está explicando una persona que sabe lo que es exactamente, pues te va a entender mucho mejor. Sacarlo fuera nos alivia, luego ya no hay que prestarle más atención y hay que desviar totalmente la atención de lo que nos ocurre para sanarnos, pero en esos momentos alivia mucho y realmente yo lo hice, y en un momento de crisis fuerte pues me sirvió de alivio. Son muchas estrategias, pero principalmente lo que va a curar tu ansiedad va a ser un estilo de vida saludable, donde eliminas las fuentes de tu ansiedad, donde cuidas tu cuerpo, lo honras al máximo con alimentación, con ejercicio, con buen descanso, con orden en tu vida, con orden de horarios me refiero, en tus comidas, en tus descansos, durmiendo las horas de sueño correctas, las adecuadas, las que se recomiendan.
siguiendo una vida, haciendo lo que te hace feliz realmente, haciendo lo que de verdad quieres hacer, siendo tú mismo, tú misma, empezando a agradarte a ti y sabiendo decir que no, sabiendo poner límites cuando quieres ponerlos, porque otra fuente de ansiedad precisamente es esas personas que no saben nunca decir que no, que nunca ponen límites a lo que quieren o no quieren hacer, es decir, que tratan de agradar a todo el mundo, y ahí eso es una fuente de ansiedad porque están desagradando, lógicamente, a quien no tienen que desagradar nunca, que es a ellas mismas. Así que es muy importante entender que es un estilo integral el que tienes que mantener durante toda tu vida, porque este es un estilo de vida ya para siempre. Si realmente superas una situación así, ya no quieres cambiar nunca, no vas a dejar de hacer tus ejercicios, te metes de lleno en la meditación, en la relajación, te das cuenta de los beneficios que tiene. Ten en cuenta que el estrés al final es una reacción a nivel fisiológico. Cuando es un estrés positivo es una reacción fisiológica, un mecanismo de defensa ante un peligro real, y cuando es un estrés negativo es una reacción digamos emocional ante un pensamiento, ante una imagen mental que al final el cuerpo, la mente percibe como peligrosa, como amenazante, porque tú mismo, tú misma la estás construyendo desde ese punto de vista. Pero el estado mental que genera finalmente una reacción en el cuerpo físico, por eso se somatizan todos los síntomas de la ansiedad en el cuerpo físico, pero siempre vienen de ese origen mental. Por eso el estrés emocional negativo siempre aparece en nuestra mente a raíz de cómo estamos pensando. Es una creación de nuestra mente ilusoria, que no es real, que nos va a boicotear. Es decir, estamos viendo la vida desde un punto de vista, estamos viendo los problemas desde un punto de vista que no es el adecuado, no es el constructivo, no es el solucionador. Por eso es muy importante ser proactivos en nuestra vida, no dejar los problemas que se solucionen solos. No hay mayor fuente de ansiedad que creer que nuestros problemas se van a solucionar solos. Nuestras fuentes de ansiedad nunca se van a solucionar solas. Tenemos que ser nosotros los que vamos a solucionar esas fuentes de ansiedad. Así que esto es lo que creo. Creo principalmente en los hábitos de vida saludables, es lo que a mí me ha liberado de la ansiedad para siempre, en un estilo de vida, en una forma de entender la vida, que es una forma pues muy espiritual, como te la cuento con cada entrenamiento, te la cuento siempre en cada vídeo. Esta es la manera en la que tú tienes que también experimentar tu vida para que no caigas jamás en ningún problema de estrés importante negativo. Todas las personas vamos a estar expuestas siempre a algún tipo de estrés. La propia vida, ya por vivirla, siempre nos va a llevar a algún tipo de estrés, va a haber siempre algún tipo de problema que vamos a tener que solucionar. Pero nosotros hemos venido aquí a crecer, no a quedarnos anclados en los problemas, no a quedarnos anclados en el sufrimiento inútil prolongado por nosotros de forma libre. Es decir, el dolor es parte de la vida, las situaciones yo no puedo controlarlas, van a seguir ocurriendo situaciones allá afuera en mi vida, pues que algunas van a ser negativas, dolorosas. Yo lo que puedo controlar es mi control interior, no voy a alargar el sufrimiento más de la cuenta en mí, por mucho que haya ocurrido en mi vida algo negativo. Esa es la manera en la que se vive la vida, de una manera creciendo y con la energía del amor. Como te explicaba al principio, hay dos formas de crear en tu vida, desde el amor o desde el miedo. Tú tienes que identificar cuando estás creando desde el miedo, darte cuenta, eso es lo importante, y empezar a crear desde el amor. Ya sabes cómo se crea desde el amor. Te lo voy a seguir explicando en los siguientes vídeos, te lo voy a seguir explicando en todos los entrenamientos, porque esta es mi misión, pero en este caso, en este entrenamiento, creo que queda suficientemente claro. Lo voy a dejar aquí, pero ya llevamos media hora prácticamente de vídeo, así que muchas gracias. Si queréis profundizar en toda mi enseñanza, empezar por aquí, me preguntáis cómo podéis conseguir este libro. Solamente está en mi página web, lo puedes conseguir desde mi página web y te lo voy a enviar a cualquier parte del mundo. Escríbeme, es muy sencillo, es como una compra a través de internet y te lo envío sin ningún problema. Estoy enviando a todos los países que me seguís, Argentina, Colombia, a cualquier país de habla hispana, Chile, Uruguay, Paraguay, a todos, porque sois personas que estáis muy despiertas de verdad a nivel espiritual, eso me encanta. Y
pues esa es la manera en la que podéis conseguir el libro. Podéis entrenar conmigo también en mi programa de mentoría privada. Si estáis en cualquier parte del mundo a través de internet, hoy es posible, lo podemos hacer. Así que si estás atravesando algún problema de estrés, de ansiedad, contacta conmigo, te dejo debajo del vídeo un enlace para más información y podemos trabajar en profundidad a nivel privado, a nivel personalizado y solucionar, reprogramar tu mente y solucionar cualquier problema de estrés emocional negativo. Nada más, lo vamos a dejar aquí, espero que os haya aportado toda esta enseñanza, nos vemos como siempre mañana, que seáis felices y que disfrutéis vuestra vida al máximo. Fuerte abrazo y hasta mañana.